El misterio de Roanoke, la colonia perdida. Entre las brumas del tiempo, hay historias que se resisten a morir. Ecos que viajan a través de los siglos, tan inquietantes que parecen alimentarse del miedo y de la duda. Una de ellas es la historia de una colonia que desapareció por completo, sin dejar rastro alguno. Una colonia cuyo nombre aún provoca escalofríos entre los historiadores y los curiosos. Roanoke, la colonia perdida. Año 1587. El vasto continente americano era, para los europeos, un territorio salvaje, inexplorado, lleno de promesas y peligros. En una pequeña isla frente a las costas de lo que hoy conocemos como Carolina del Norte, Inglaterra quiso levantar su primera colonia permanente. Su nombre, Roanoke. El proyecto fue impulsado por Sir Walter Raleigh, bajo el reinado de Isabel I de Inglaterra. Era la época dorada de los viajes de exploración, y la ambición de la corona no conocía límites. Inglaterra deseaba su propio pedazo del Nuevo Mundo, y Roanoke era el punto de partida. Entre los 115 colonos enviados a aquella tierra desconocida, había familias, artesanos, soldados, y un gobernador, John White. El viaje fue largo y agotador. Las provisiones escaseaban. Pero al llegar, los colonos vieron una isla rodeada de espesos bosques, pantanos y playas interminables. Un lugar hermoso, pero hostil. La vida en Roanoke no era fácil. Los colonos se enfrentaron al calor sofocante, a los mosquitos, a la falta de agua potable y, sobre todo, al temor constante de las tribus nativas. Al principio, intentaron establecer contacto pacífico con los pueblos indígenas. Algunos ofrecían alimentos, otros los observaban a distancia. Pero los malentendidos y la desconfianza pronto encendieron la violencia. Los registros indican que John White intentó mantener la paz, aunque sabía que el terreno era impredecible. Las noches eran especialmente inquietantes. Algunos colonos juraban escuchar pasos entre los árboles, susurros en lenguas desconocidas, luces que se movían entre el bosque. Otros hablaban de figuras que observaban desde la distancia, inmóviles como si esperaran el momento de acercarse. Poco después de fundar la colonia, las provisiones comenzaron a agotarse. John White decidió regresar a Inglaterra para conseguir suministros, dejando atrás a su hija, Eleanor Dare, y a su nieta recién nacida, Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en suelo americano. Prometió volver en unos meses, pero el destino tenía otros planes. Inglaterra estaba en guerra con España. Los barcos disponibles fueron requisados para combatir a la Armada Invencible. White no pudo volver durante 3 largos años, 3 años de silencio. En agosto de 1590, John White finalmente logró volver a Roanoke. Atravesó las costas con ansiedad y esperanza, soñando con reencontrarse con su familia. Pero al llegar a la isla, lo que encontró lo dejó sin aliento. No había nadie. Las casas estaban vacías, las empalizadas destruidas, los techos colapsados, cubiertos de enredaderas. No quedaba ni un solo cuerpo, ni un rastro de lucha, ni señales de fuego. Solo el silencio, y una palabra tallada en un poste de madera: Croatoan. White conocía la palabra. Croatoan era el nombre de una isla cercana y también el de una tribu aliada. Pensó que los colonos tal vez habían huido allí, pero una tormenta repentina lo obligó a abandonar la búsqueda. Nunca más volvió. Nadie volvió. Y así nació la leyenda de la colonia perdida de Roanoke. Durante siglos la pregunta se repitió una y otra vez: ¿qué ocurrió con los 115 hombres, mujeres y niños que desaparecieron sin dejar huella? Una carta fechada décadas después, escrita por un explorador llamado William Strachey, menciona que ciertos pobladores nativos afirmaban haber visto a hombres blancos viviendo entre ellos, que algunos hablaban inglés rudimentario, que tenían ojos grises y que usaban ropa extraña.
Pero otros testimonios eran más perturbadores. Los indígenas contaban historias de una presencia que llegó con los colonos, pero que no era de este mundo. Que los bosques se llenaron de voces, de luces que flotaban sobre los pantanos, que los animales huían en masa, y que una noche la colonia simplemente desapareció. La teoría más racional sugiere que los colonos se integraron a las tribus locales, tal vez para sobrevivir. La isla carecía de recursos, y la guerra con los nativos era inminente. Es posible que en busca de protección se unieran a los croatoan, adaptando sus costumbres, olvidando su lengua y su fe. Pero si eso fue cierto, ¿por qué no se hallaron rastros? ¿Por qué ningún registro, ninguna tumba, ningún objeto sobrevivió? ¿Y por qué, en siglos de búsqueda, jamás se halló un solo descendiente confirmado? En 1607, un grupo de colonos de Jamestown aseguró haber encontrado una antigua cruz grabada en un árbol, con las iniciales BD, supuestamente de Virginia Dare. Uno de ellos escribió: la madera aún parecía fresca, como si alguien la hubiera tallado hace pocos meses. Pero el bosque estaba en silencio absoluto. No se oía ni el canto de los pájaros, ni el murmullo del agua, solo el viento, un viento que parecía pronunciar su nombre. Otra posibilidad es más oscura. Algunos creen que los colonos fueron atacados por tribus hostiles y aniquilados. Sin embargo, no se hallaron restos, ni armas, ni signos de lucha. Solo abandono y silencio. Los arqueólogos modernos encontraron herramientas enterradas, utensilios dejados atrás con demasiado orden, como si sus dueños hubieran partido con prisa, pero no por la fuerza, como si algo los hubiera llamado, algo que no podía verse, pero que no dejaba opción de quedarse. En las leyendas locales hay menciones a una maldición antigua, una advertencia que los nativos daban a los forasteros. No despierten al bosque. Se decía que la isla estaba habitada por un espíritu protector, una entidad que castigaba a quienes intentaban apropiarse de la tierra. Algunos creían que ese espíritu se manifestó como una tormenta, otros como una enfermedad, y hay quienes afirman que la colonia fue devorada por el bosque mismo. Hay una historia que aún se susurra en las costas, que cuando el sol se pone sobre Roanoke, se oyen voces cantando en un idioma olvidado, y pasos que se acercan a la orilla, pero que nunca llegan. Un marinero anónimo escribió en 1602: anclamos cerca de la isla. Al caer la noche vimos luces encenderse entre los árboles. Pensamos que eran colonos, pero al desembarcar las luces desaparecieron. Encontramos huellas pequeñas como de niños que se dirigían hacia el agua. Y luego, nada más. Durante más de 4 siglos, arqueólogos, historiadores y aventureros han intentado resolver el misterio. Han excavado, comparado ADN, analizado mapas, pero nada ha sido concluyente. La palabra croatoan sigue siendo el único vestigio de aquella tragedia silenciosa. Curiosamente, esa misma palabra aparece más tarde en otros momentos oscuros de la historia. Tallada en la cama del escritor Edgar Allan Poe poco antes de morir. Anotada en el diario de un explorador desaparecido en la Antártida. Y grabada, según rumores, en la puerta de un hospital psiquiátrico abandonado en Carolina del Norte. El misterio de Roanoke no es solo una historia de desaparición, es un recordatorio de lo frágil que puede ser la existencia humana frente a lo desconocido, un testimonio de cómo el silencio puede devorar siglos de historia. Tal vez los colonos fueron víctimas del hambre, del miedo o de su propia desesperación. O tal vez algo más. Los observaba desde el bosque. Algo que aún sigue ahí, esperando. Porque en Roanoke, el tiempo parece detenido. Los árboles crecen sobre las ruinas, pero el aire conserva una quietud antinatural. Y quienes se atreven a pisar la isla aseguran sentir una presencia, como si cientos de ojos invisibles lo siguieran desde la espesura. Dicen que si caminas solo al anochecer y pronuncias en voz alta la palabra croatoan, el bosque responde, no con un eco, sino con un susurro que dice tu nombre.
¿Nos oyes, John White? 잠시만.